Los robots fueron creados para facilitar la vida, pero a veces se convierten en personajes de puro caos. Máquinas que deberían actuar con precisión terminan tropezando, bloqueándose o haciendo movimientos tan extraños que parecen escenas de una película de terror con humor involuntario. Entre caídas bizarras, gestos torcidos y decisiones que nadie entiende, estos registros muestran que, por más avanzada que sea la tecnología, todavía existen momentos en los que simplemente pierde el control. Es ahí cuando surgen esos videos que hacen que cualquiera se pregunte si estas máquinas realmente están evolucionando o solo pasando vergüenza frente a las cámaras. Esos serán los momentos que verás hoy. Los robots humanoides suelen venderse como máquinas inteligentes que imitan gestos humanos y ayudan en las tareas del día a día. El modelo Unitree, por ejemplo, fue creado para caminar, reconocer objetos y seguir comandos simples. Suena futurista, digno de una película, pero no siempre funciona. Un creador de contenido de YouTube decidió invertir alrededor de $80.000 en este supuesto asistente. Imaginó que tendría un ayudante moderno a su lado, prácticamente un empleado robótico de lujo, pero el robot se convirtió en un dolor de cabeza desde la primera prueba. Apenas empezó a caminar por el entorno. El dispositivo fue directo hacia un espejo de la casa. El vidrio se agrietó al instante y cayó sobre el rostro metálico de la máquina, dejando al dueño furioso por el ruido, el daño y el desorden. Cuando intentó poner al robot a ayudar en la cocina, surgió otro problema. El joven le pasó una olla a la máquina para que la sostuviera mientras cocinaba. El robot no aguantó ni unos segundos y dejó caer todo. La comida se esparció por el suelo sin ningún cuidado y el creador tuvo que limpiar el desastre como si estuviera cuidando a un niño torpe. Después, el robot aceleró para cruzar una puerta, pero no calculó bien la fuerza ni la distancia. Atravesó el vidrio destruyendo todo, como un personaje desmañado atravesando un escenario de telenovela. Cada paso parecía un nuevo desastre, y quien lo vio entendió que esa inversión futurista se convirtió en un enorme arrepentimiento muy rápido. Los robots suelen evaluarse en grandes galpones, llenos de cables, máquinas y equipos colgados por grúas. La idea es probar equilibrio, velocidad y resistencia en condiciones controladas, pero a veces todo se sale completamente de control, como ocurrió en California, donde el robot llamado The Wreck pasó por un problema que dejó el ambiente con aspecto de película extraña. Durante una prueba simple, The Wreck debía permanecer sujeto a la grúa, mientras realizaba movimientos básicos, algo así como un entrenamiento inicial, pero el dispositivo empezó a actuar de una manera totalmente fuera de lo normal. El hombre que trabajaba a su lado se asustó al ver al robot balanceándose como si hubiera perdido toda noción de control. En pocos segundos, el soporte metálico colapsó y el robot cayó con fuerza al suelo. El técnico corrió hacia el equipo para ver si podía contener el caos, pero descubrió que el peso y la fuerza del robot eran difíciles de manejar. The Wreck siguió sacudiéndose por un tiempo, como si los motores se hubieran vuelto locos, hasta que las fallas internas hicieron que el aparato se apagara por completo. El responsable de la prueba comentó después que el robot parecía haber perdido totalmente el rumbo, como si estuviera confundido dentro de su propia programación. Al final, nadie resultó herido, pero el galpón quedó con un ambiente pesado tras la caída abrupta de ese gigante electrónico. En Hangzhou, China, 2 robots fueron colocados en un evento tecnológico para mostrar sus habilidades. El público llenó el espacio para ver a 2 máquinas gigantes intentando luchar como artistas marciales. La idea era demostrar control, precisión y coordinación, pero las cosas salieron muy diferente. Los robots comenzaron a intercambiar patadas y golpes, cada uno intentando acertar al otro con movimientos rápidos. Todo parecía ensayado, hasta que uno de ellos intentó dar un giro completo. En medio de la maniobra, perdió el ritmo, falló la postura y cayó con fuerza al suelo. Sonaban tantas piezas chocando que parecía que el robot se había desarmado allí mismo. Pero el robot sorprendió al arrastrarse por el suelo, como si intentara entender qué había salido mal. Jaló su cuerpo metálico, se acomodó poco a poco, se levantó lentamente y volvió a la pelea como si nada hubiera pasado, todo torcido pero decidido a seguir participando.
Una prueba común con un robot humanoide terminó convirtiéndose en un pequeño susto en el laboratorio. La máquina estaba estirada en el suelo, intentando realizar el movimiento básico de levantarse. Parecía sencillo: apoyar las manos, levantar el torso y ponerse de pie, pero la situación se convirtió en un gran problema. Cuando el robot casi logró ponerse de pie, perdió el equilibrio y cayó de cara al suelo, como alguien que tropieza consigo mismo en el primer intento. Después de eso, el aparato comenzó a moverse de forma extraña, balanceando brazos y piernas como si estuviera tratando de descubrir algún truco secreto para salir de allí. Se arrastró por el piso, giró de lado, retorció el cuerpo, intentó apoyar una pierna, cambió el peso y nada funcionaba. El robot quedó allí contorsionándose por varios instantes, sin encontrar una posición decente, hasta que, de repente, se detuvo por completo y quedó estirado en el suelo, derrotado. Al final, el ambiente mezcló miedo y risa, porque la escena parecía un teatro improvisado de metal, lleno de movimientos torcidos y dudosos, con un final totalmente inesperado y seco. El trabajo en almacenes suele ser repetitivo y pesado. Caja va, caja viene, siempre al mismo ritmo agotador. Cualquiera quedaría exhausto después de algunas horas, pero la idea es que las máquinas resistan justamente este tipo de tarea. Esta vez ocurrió lo contrario. Un robot de almacén sufrió un problema serio tras trabajar sin parar. Pasó más de 20 horas tomando cajas y colocándolas en la cinta transportadora. La rutina parecía normal, hasta que el cuerpo metálico comenzó a mostrar señales extrañas. El robot se arrastró un poco, se balanceó como si buscara equilibrio y de repente se desplomó directamente en el suelo. Fue como ver a un empleado exhausto rendirse en medio del turno. Parecía incluso un desmayo por cansancio. El equipo quedó estirado en el suelo, sin moverse, como si se hubiera apagado por agotamiento total. Si ni siquiera el robot soportó la maratón de trabajo, imagina a un ser humano intentando seguir ese ritmo inhumano de producción. Un robot luchador entró al ring como si estuviera listo para convertirse en una estrella de competencia. La arena era sencilla, él y un saco de boxeo. Todo iba normal, hasta que el robot se animó demasiado e intentó impresionar a quienes miraban. Giró el cuerpo, levantó la pierna y lanzó una patada tan exagerada al saco que terminó pisándolo. Perdió el equilibrio al instante. El robot cayó como un muñeco mal armado, directo al suelo del ring. La árbitra se acercó e intentó jalar al robot por las piernas, como quien trata de despertar a un amigo que se desmayó después de una parrillada. No pasó nada. El robot quedó estirado allí sin dar señales de vida. Algunas personas dijeron que la patada fue demasiado fuerte, incluso para la propia máquina. Al final, el saco de boxeo ganó la pelea sin moverse, solo observando al luchador electrónico pasar vergüenza. Darren Watkins, conocido como iShowSpeed, estaba en medio de una transmisión en vivo en China, acompañando la presentación de un robot bailarín. El robot estaba en el centro con dos bailarines humanos a los lados, y Speed observaba todo de cerca, emocionado con el espectáculo tecnológico. La presentación seguía el ritmo con pasos sincronizados, hasta que el robot simplemente se desplomó en el suelo, como si se hubiera apagado de repente. Speed se acercó, se agachó, miró el rostro metálico e intentó entender por qué no se levantaba, haciendo preguntas y tratando de descubrir qué había ocurrido. What the f***? Oh no! It's really dancing! Oh no, that's where... Oh! You okay? You okay? You okay? What happened? Mientras el influenciador intentaba comprender la caída, los bailarines aparecieron con una camilla, bailando alrededor del robot caído y cubriéndolo con una tela negra, dejando la escena con aspecto de funeral improvisado en medio del escenario. Mucha gente comentó que parecía algo planeado, casi una broma final, para cerrar el baile de la manera más inesperada posible, mezclando humor y rareza. El video de la conferencia de Mark Ribert
fundador de la empresa de robótica Boston Dynamics, parecía ser solo otra demostración del robot Atlas. El plan era mostrar cómo la máquina de 75 kilogramos estaba volviéndose más rápida después de instalar nuevas piezas. Atlas empezó bien, intentando mover cajas de cartón, como Rybert explicó al público. El problema surgió cuando el robot intentó actuar solo, sin seguir exactamente el guión. Fue hasta la mesa, trató de acomodar una caja y de repente tiró todo al suelo. El carrito cercano salió volando hacia un lado como si hubiera sido pateado con fuerza. Luego, Atlas dio algunos pasos confusos, caminó hacia atrás y se desplomó en el suelo como si hubiera perdido la paciencia con su propio cuerpo. La escena se volvió casi una guía de cómo un robot puede intentar ser útil y aún así terminar viviendo un momento digno de una caída tecnológica, con tropiezo, caída y vergüenza pública. Durante una presentación que parecía tranquila, un robot humanoide entró al centro del evento, listo para mostrar sus habilidades. El público formó un círculo a su alrededor, esperando algo impresionante. El robot comenzó con movimientos ensayados, giró el torso, flexionó las piernas y se preparó para un salto mortal, que debía cerrar la demostración con estilo, pero bastó que despegara del suelo para que todo saliera mal. El giro no encajó, el aterrizaje falló y el robot cayó con fuerza al piso, como si hubiera perdido toda noción de su propio equilibrio. El robot quedó estirado en el suelo por algunos segundos, completamente inmóvil. Algunas personas dijeron que el movimiento era demasiado ambicioso para esa estructura, casi como exigirle a un principiante un salto profesional. La escena se convirtió en otro de esos momentos en los que la tecnología intenta brillar y termina entregando algo que parece una aparición mecánica. Durante la inauguración del restaurante y estación de carga Tesla Diner and Supercharger en Hollywood, Optimus, un robot creado por el equipo de Elon Musk, fue puesto a trabajar como si ya fuera empleado del mes. La tarea era llenar una bolsita con 2 porciones de palomitas y entregarla a la clienta con esa pose confiada de quien sabe lo que hace. Parecía demasiado fácil para un androide tan llamativo, pero la grabación mostró que la historia tomó otro rumbo. En el primer intento, el robot tiró casi todo fuera de la bolsa, como si hubiera perdido la puntería y la coordinación. Intentó de nuevo, y esta vez acertó la bolsa, pero esparció la mitad de las palomitas por la mesa, creando un rastro de suciedad que brillaba bajo las luces del nuevo restaurante. La mujer tomó las palomitas feliz, sin notar el desastre completo. Poco después, un empleado real fue hasta el mostrador y tuvo que limpiar todo, pasando el trapo detrás del caos dejado por Optimus. Al final, el robot demostró que sabe servir. Ahora, si la misión es no desordenar el lugar, eso ya es otro episodio, mucho menos eficiente. El perro robot fue creado para tareas que los humanos no pueden realizar con seguridad. Percibe el entorno con sensores y puede calcular cada paso para no caer en terrenos complicados. Muchas empresas utilizan este tipo de máquina para inspección, vigilancia y pruebas en áreas peligrosas. No tiene emociones, pero reacciona según los comandos y ajustes del sistema. Durante un evento abierto al público, este mismo modelo estaba siendo exhibido para mostrar su estabilidad. La demostración avanzaba con normalidad hasta que un hombre decidió probar al animal. Le dio una patada leve en la pierna metálica. El robot intentó acomodarse, pero hizo un movimiento torcido, casi tropezando. La situación empeoró cuando un grupo se acercó y comenzó a empujar el equipo desde todos los lados. El robot intentaba corregir sus pasos, pero con cada ajuste llegaba otro empujón. Iba de un lado a otro como si estuviera atrapado en una prueba interminable, siempre tratando de recuperar el equilibrio mientras la gente seguía molestando a la máquina, casi convirtiendo el experimento en acoso tecnológico.
Un robot diseñado para hacer parkour funciona como un atleta impulsado por engranajes. Corre usando dos piernas mecánicas llenas de motores rápidos que empujan el cuerpo con fuerza y precisión. Los sensores distribuidos por la estructura analizan el suelo, la distancia de los obstáculos y el momento exacto del impulso. Es casi como si la máquina tomara medidas invisibles antes de cada salto. Con todo calculado, avanza, salta bloques, escala pequeñas plataformas y todavía encaja una voltereta hacia atrás sin perder el ritmo. Al menos ese es el plan sobre el papel, durante una prueba de parkour. Sin embargo, el desempeño quedó muy lejos de la demostración perfecta. El robot intentó subir a un bloque alto, pero el pie resbaló y cayó, pareciendo un muñeco que perdió la fuerza. Se levantó, intentó continuar la ruta y pronto volvió a tropezar. Hubo un momento en el que corrió para saltar, pero falló el tiempo del impulso y cayó de lado como quien se rinde a mitad del entrenamiento. Parecía incluso alguien que se despierta motivado para ir al gimnasio y regresa 5 minutos después porque tropezó en la caminadora y perdió las ganas. Un evento de boxeo con robots fue organizado para mostrar tecnología de punta, pero terminó convirtiéndose casi en un espectáculo de comedia. La idea era que dos modelos humanoides, uno con guantes rojos y otro con guantes azules, hicieran una pelea rápida dentro del ring. Cada uno tenía sensores de movimiento, cámaras en el rostro metálico y motores que deberían responder como un luchador entrenado. Pero nada salió como se esperaba. El robot del guante rojo comenzó a girar hacia el lado equivocado y empezó a lanzar patadas al aire, totalmente perdido. El del guante azul decidió caminar cerca del público como si hubiera olvidado que estaba en una pelea. Parecía que uno intentaba luchar contra fantasmas, mientras el otro solo daba un paseo para conocer a la audiencia. Hasta que el robot del guante rojo, aún insistiendo en mostrar su talento, intentó una secuencia de golpes, perdió el equilibrio y cayó. Se levantó con dificultad, dio 2 pasos y volvió a caer. En el tercer intento, resbaló como si hubiera pisado jabón. Fue duro ver cada caída, y nadie sabe si el sistema se bloqueó o si el robot simplemente decidió convertirse en protagonista de un show de torpezas metálicas. Un robot fue colocado en el centro del campo solo para demostrar que sabía patear un simple balón de fútbol. El modelo tenía sensores en las piernas, giroscopio en el torso y un sistema que prometía equilibrio. Se suponía que sería fácil, el balón quieto frente a él, espacio libre y todos esperando el movimiento. Pero tuvo un problema en el primer segundo. Levantó la pierna, falló el objetivo y solo golpeó el aire. Intentó ajustar la posición, dio 2 pequeños pasos a la derecha, volvió a la izquierda y parecía que buscaba el balón que estaba justo allí, completamente quieto. Cuando finalmente parecía que iba a acertar el movimiento, el robot decidió caer de una forma totalmente inesperada. No tropezó con nada, no chocó con nadie, simplemente cayó hacia atrás. Fue tan torpe que hasta un cono de entrenamiento habría mostrado más habilidad al patear. El día comenzó tranquilo en una cocina de pruebas, pero un pequeño robot creado para apretar productos decidió causar caos. El objetivo era sostener una botella de ketchup y ayudar a poner un poco de salsa sobre la pasta. Y lo hizo bien, dejando el plato con ese toque extra. Pero poco después, el robot avanzó por la mesa con el ketchup salpicando sin parar, dejando un rastro rojo que parecía un dibujo apresurado y desordenado. Luego fue hacia un plato con hamburguesa y echó tanta salsa que se desbordó por los lados, convirtiendo el bocadillo en un completo desastre. La escena se volvió aún más caótica cuando siguió hacia 4 platos de hot dog. Pasó por ellos como si hiciera una fila de desastre, dejando cada uno más empapado que el anterior. La intención era ser un ayudante de cocina, pero terminó convirtiéndose en el tipo de subchef que transforma una comida simple en un festival de suciedad. Si ese es el futuro culinario, tal vez sea mejor seguir apretando el ketchup con la mano, sin ayuda de inteligencia artificial, rociando salsa por todos lados. No olvides suscribirte para ver más videos como este.